Buenos días a todas. Nuevamente quiero darles la bienvenida a esta serie de entrevistas a mujeres, mamás muy ocupadas y profesionistas que comparten una visión en común: ser mujeres productivas que con sus buenos hábitos han logrado realizar sus metas. Hoy tengo el gran gusto de presentarles a Beatriz García Ricondo. Beatriz es socia directora de la Escuela de Crearte Coaching. Desde hace 10 años facilita procesos de transformación vital, personal y profesional. Es socia fundadora y coach certificada del Organismo Internacional Certificador de Coaches. Es mamá y además es escritora. Yo hice mi formación como coach en la Escuela de Beatriz. Ahí la conocí y la admiro muchísimo por todo lo que ha logrado. Y hoy estoy muy contenta de poderte entrevistar, Beatriz. Muchísimas gracias, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Y bueno, ya te presenté un poco, pero me gustaría que nos platicaras un poco más sobre ti y qué haces actualmente, por favor. Ok, bueno, primero muchas gracias, Maru, por contar conmigo, porque para mí es un honor también con todas esas cosas que has dicho al inicio, ¿no? De aquí con quienes cuentas, pues me siento honrada y halagada de que hayas contado Gracias. conmigo. Así que gracias, un placer. Pues bueno, ¿quién soy? Pues aparte de lo que ha dicho Maru, ¿no? De lo que has dicho tú, que entiendo que te has centrado más en ese aspecto profesional, ¿no? Que es parte de lo que venimos a mostrar. Pues soy una mujer de 40 y ya bastantes años, casi 48, con 2 hijos adolescentes, casada, a la que le encanta la naturaleza, me encanta leer, me encanta aprender, soy una persona muy curiosa de siempre por naturaleza y que desde pequeñita pues tenía un sueño que era este de servir a los demás. De inicio lo hice a través de una profesión que no tiene mucho que ver, pero que de alguna manera está conectada, que es ejerciendo como abogada. Empecé inicialmente mi carrera profesional como abogada, estudié Derecho, luego pasé al mundo de los recursos humanos y estuve en 2 compañías diferentes. En la última fui directora de recursos humanos y ambas profesiones tenían eso en común: la relación con personas, la relación con los demás y el ayudar o acompañar a otros, ya fuese a desarrollarse, ya fuese a conseguir sus metas, ya fuese a defender algo que consideraban o yo consideraba justo. Y a partir de ahí, pues el coaching apareció en mi camino ya hace casi 11 años, y cuando lo descubrí, pues fue de estas cosas que te impactan, ¿no? Que dices, a mí esto me ha servido para cambiar mucho yo y por tanto quiero ponerlo al servicio de los otros. Y ahí empezó, pues voy a decir, como la segunda parte de mi carrera profesional, que continúa hasta ahora, Maru. Muy bien. Y actualmente estás en la Escuela de Crearte. Eso es, actualmente dirijo Crearte con mi socio Carlos. Yo llevo toda la parte, vamos a decir, más académica, del desarrollo de programas, la impartición de cursos y el acompañamiento de personas a través del coaching, además del desarrollo del equipo de personas, de profesionales que tenemos en la escuela. Ok. Y ahora dime, bueno, tienes una familia, te has ido desarrollando profesionalmente, me comentas desde hace 11 años, comenzaste, ¿no?, con el coaching, tus hijos estaban pequeñitos. ¿De qué forma te has organizado para poder lograr todo esto, para ser directora de una escuela reconocida a nivel mundial? Bueno, diría que siempre he sido muy trabajadora y muy responsable, ¿no? Que de hecho ya antes de emprender por mi cuenta, pues como tenía un puesto también dentro de lo que se consideran puestos directivos, la verdad es que dedicaba muchas horas al trabajo. De hecho, cuando abandoné aquella vida para emprender por mi cuenta, había un punto en mí y en mi familia de que iba a tener más tiempo libre, o por lo menos iba a ser más dueña de mi tiempo. Cierto es que a fecha de hoy no tengo claro que eso haya sido verdad y es un área todavía de mejora, porque bueno, pues cierto que mis hijos eran muy pequeños y que me posibilitó, sobre todo al principio, trabajar más desde mi casa incluso, ¿no? Con lo cual pues era un poco más dueña de mis horarios en poder llevarles al colegio, poder alguna vez recogerles, aunque
luego había veces que estaba en cliente, que estaba en empresas, que estaba y no. Ahora, bueno, pues vamos a decir que era más flexible dentro de lo que es trabajar en una gran compañía con unos horarios más rígidos. ¿Qué Sí. ocurre? Pues que yo sí hice el hábito que tenía muy claro desde el principio de que aunque trabajase para mí, había unas horas que eran horas de trabajo y yo Ujú. tenía mis propios horarios en los cuales estaba trabajando, si tenía clientes eran clientes, si no era desarrollando propuestas, si no era escribiendo artículos, mejorando mi web, haciendo Ujú. networking. Ahora, nunca he estado, vamos a decir, ociosa en el sentido de, como hoy no tengo un trabajo Ujú. concreto que hacer, pues, ¿no? Sí. Sino que siempre he mantenido como esa rutina de Ujú. tener mis horas de trabajo y dedicarlas en ese momento a lo que más productivo, más eficiente entendiese que podía ser. Claro. Te organizaste de tal forma que tus horas de Mm, trabajo las respetabas Eso totalmente. es, eso es. Ujú. Ujú. Sí. Y cuéntame, al comenzar pues a desarrollar esta parte de crear, ¿no? Una escuela, ¿tuviste algunos miedos? ¿Te enfrentaste a algunos miedos? ¿Y de qué forma pues los afrontaste? Sí, tiendo a ser una persona que conecto poco con los miedos, ¿no? Ya lo sabes tú un Ujú. poco por alguna conversación que hemos tenido alguna vez de esto. Ahora, sí es verdad que vamos a decir que al cambiar a una profesión que a priori era totalmente nueva para mí, ¿no? Y es como empezar de cero, aunque no sea cierto, porque tienes todo tu bagaje. Mi principal miedo probablemente ha sido el no ser lo suficientemente buena en eso, Maru, en algo que empiezas, donde ya hay profesionales que incluso puedes admirar, ¿no? Que ves que ya Ujú. llevan años, aunque el coaching ya sabes que es bastante nuevo, pero ya llevaban años, certificados en ICF, tal. Entonces, pese a ese ansia o ese gusto, vamos a decir, de saber que esto era lo mío y que me encantaba, el no ser suficientemente buena inicialmente sí era un miedo que estaba ahí, no sé si más o menos consciente, pero que Ujú. estaba ahí detrás. Ok. ¿Y de qué forma lo afrontaste? Pues de qué forma lo afronté y lo afronto, ¿no? Porque cada vez que Ujú. hay un proyecto pues, que sea grande, que sea diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, tal, pues ese de no hacerlo lo suficientemente bien o no. Y claro, luego en coaching entraríamos a qué es esto de lo suficientemente bien, pero vamos a dejar Exactamente. aparte qué es lo suficientemente bueno para mí. Pues yo diría que siempre he afrontado este miedo aprendiendo, o sea, estudiando, descubriendo, Ujú. informándome bien y lanzándome a la piscina. O sea, hay dos partes, ¿no? Una, el ser consciente de que si quiero hacer algo bien, pues obviamente tiene que estar bien preparado, tengo que saber cómo afrontarlo. Entonces, esa parte de aprendizaje, de curiosidad y de ir a la piscina, porque solo podemos aprender al final haciendo y Sí, solo podemos descubrir las dificultades que hay en el camino en el camino. Por sí, lo tanto, es mi manera, estudiar y trabajar, prepararme y hacer, ¿no? Saber y ponerme a ello, Maru. exacto, sí. Pues sí, muy interesante, porque sí, hay mucha gente que se bloquea y se queda paralizada y ya no Ujú. hacen nada. Y hay gente que sabe mucho, de hecho, y Sí, que le cuesta ese llevar a la acción. Tampoco podemos llevar a la acción a lo loco, ¿no? Porque hay que tiene que tener los cimientos, cualquier proyecto, bien asentados. Ahora, si tenemos unos cimientos tremendos y no nos movemos, pues al final es triste, ¿no? Porque genera sí. frustración y Ujú. también todo eso que uno tiene, pues si al final se lo guarda, no lo comparte con el mundo, con lo cual casi diría que es una labor altruista, ¿no? El compartir Sí, con el mundo, pues eso que a cada uno nos apasiona o con lo que vibramos o lo que sabemos hacer. claro, sí, sí. Pues sí, hay que tomar esto como escribirlo así en un papel, ¿no? Caminar, avanzar, encontrar el problema, vete a la solución y seguir avanzando. Así es, así es. Y dime, pues, bueno, tus hijos ahora ya son adolescentes, ¿no? Pero cuando estaban más pequeñitos, ¿llegaste a sentir alguna culpa por tener que dejarlos porque tenías que ir a trabajar, porque tenías que ir con algún cliente?
como mamá, ¿no? Que está ahí con sus hijos. Debo decir que, bueno, siempre lo vi como al tener esa flexibilidad, que sobre todo cuando eran más pequeños, ahora como ya van a hacer 18 y 16 años, pues diría que realmente es que, voy a decir que pasan de mí, no es cierto, ¿no? Pero que soy más yo la que quiere pasar tiempo con ellos y conversar y tal, que no ellos, ¿no? Ahora, cuando eran más chiquitillos, pues sí es cierto que sí había esa parte, pese a esa flexibilidad de que igual me podía permitir más llevarles al cole algún día, recogerles, de sobre todo los fines de semana, que esta es una profesión y al tener una escuela hacemos muchos cursos presenciales, pues claro, Sí. para personas que trabajan y que entonces en fin de semana vienen aquí a formarse. Y sí esa parte sí que me hacía esa cosita, ¿no? De no estar dedicando todo el tiempo, al menos en esos días que ellos estaban en casa, que no tenían cole. Siempre he tratado de suplirlo de dos maneras, ¿no? Una, con tiempo de calidad, que cuando estuviese con ellos realmente el tiempo fuese para poder charlar con ellos, jugar juntos, hacer viajes o excursiones o estar tiempo con ellos. Sí. Y luego otra, teniendo muy presente que al final yo la educación que quiero o he querido dar siempre a mis hijos también es desde el ejemplo, Maru, y para mí el ejemplo de ser una persona comprometida con lo que le hace vibrar, responsable, trabajadora, que tiene algo que aportar a los demás y que lo aporta, ¿no? Y que no renuncia, voy a decir, a sí misma, por complacer a otros, ¿no? Porque eso al final creo que nos hace infelices a todos. Y si una persona, y me da igual que sea una mamá o un papá, ¿no? Es más frecuente en las mamás que en los papás, pero si una persona renuncia también a su carrera profesional o a aquello que le hace sentirse útil y aportar algo al mundo, al final va a tener cierta frustración o resentimiento por dentro y más allá de que luego al cabo de unos años nos podamos sentir vacíos, ¿no? Porque los hijos crecen, las personas vienen, van y luego te quedas tú contigo. Al final tenemos que vivir con nosotros, ¿no? Sí. Con lo cual yo siento realmente que dedicándole más, menos tiempo, cada uno además entiende sus condiciones de vida, sus necesidades, las de su familia, el aportar algo que realmente conecte contigo y que te haga sentir bien, satisfecha y útil, para mí es vital. Y yo he querido dar ese ejemplo a mis hijos. Con lo cual, en los peores momentos me agarraba a eso. A veces me estaba autoengañando, no. Pues a mí me ha funcionado, Maru. Claro, sí. Además, bueno, como dices, es mostrar con el ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, estás satisfaciendo, te estás sintiendo útil y les estás mostrando el ejemplo de que estás comprometida también con tu trabajo y con ellos, ¿no? Efectivamente, de que se pueden conciliar ambas cosas, ¿no? No son cosas opuestas, no hay un mundo polar en el que tengo que hacer esto o hacer esto. Claro. Somos seres que deberíamos tender a integrar todas estas cosas y encontrar el equilibrio. Sí, sí, sí. Y me gustó mucho esto que comentaste de encontrar soluciones. O sea, no te quedes atascada ahí, ¿no? Vas a dedicarle el tiempo que puedes a tus hijos, quieres dar el ejemplo, o sea, siempre hay una solución pues para salir adelante como mujer moderna en esta época que también hay que trabajar, ¿no? Que yo a veces digo, nos engañaron, ¿eh? Nos dijeron que teníamos que hacer tanto, que ahora es como Dios, ¿no? La mujer o el hombre orquesta. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió esta idea? Sí, pero es muy bonita. Es cierto. Y bueno, después de estos años ya que has estado haciendo coaching y que has escrito un libro, que eres directora de una escuela, ¿alguna vez has tenido miedo al éxito? Pues, a ver, fíjate, sí siento que tengo miedo a no llegar a todas las cosas y creo que eso está relacionado al final, ¿no? Con el miedo al éxito. El miedo del que hablábamos antes, de no ser lo suficientemente buena, casa más con el miedo al fracaso, mientras que este miedo a no llegar a todo tiene más que ver, desde mi punto de vista y
¿no? Con lo que hemos estudiado, los que nos dedicamos al coaching, al desarrollo personal, con el miedo al éxito, Maru. Y si es un miedo, un temor, sí, algo que hay ahí a veces, ¿no? Tiendo a emprender muchos proyectos, soy muy posibilitadora, me encanta, más al ser muy curiosa, me gustan tantas cosas que hay veces que me veo diciendo sí a cosas, no porque no sepa decir no, sino porque realmente me gustan, o sea, es como, y me planteo, y vas a llegar, y vas a... Y bueno, al final hay muchas veces que doy pasos que luego implican mucho esfuerzo, ¿no? Y ahí mi miedo a no llegar está presente. Ok, sí, es ese compromiso que tienes contigo misma, ¿no? Mm. Ujú. Sí, así es, así es. ¿Y de qué forma lo afrontas esto? Pues mira, este es uno en el que estoy y creo que es un miedo de por vida, ¿no? O sea, que necesito trabajar y es uno de los que sostener. Tiendo a tener un talante, y para las que nos escuchen, que les sirva más de emprendedora que de empresaria realmente, ¿no? Entonces, por mi carácter, mi forma de ser, muy hacia adelante, de emprender proyectos, sí me siento más emprendedora que empresaria. Y claro, tengo una empresa y dirijo una empresa con un equipo de personas y en la medida que la empresa crece, yo no puedo llegar a todo, porque si no la empresa tendría el límite que yo tengo y al final, ¿cómo lo hago? Pues aprendiendo, y digo aprendiendo porque sigo en ese aprendizaje, aprendiendo a delegar y aprendiendo a acompañar al equipo desde donde cada uno lo necesita, ¿no? Y el ir dedicándome ese espacio, que hay un espacio que necesito dedicarme a mí y un espacio que necesito dedicar al equipo, además de a los proyectos en los que me meto, ¿no? Porque si no, al final esto se agota en el momento que yo me agoto, ya sea a nivel de tiempo, de horas que tiene el día, de cansancio, de necesidades. Por tanto, mi aprendizaje y mi trabajo desde hace ya unos años, Maru, están en ir soltando, en delegar en otros y en facilitar ese camino a otros para que se puedan hacer cargo de cosas, puedan seguir aprendiendo y puedan seguir haciéndose grandes también a la vez que crearte lo sigue haciendo. Claro, pues sí, es muy importante para un trabajo en equipo, poder soltar, dejar de controlar, delegar y enseñar, ¿no? A cómo hacer. Sí, sí, sí. Así es. Muy bien. Y bueno, a ver, siendo mamá que ama y adora su profesión y que tiene que dividir pues su tiempo entre casa, entre el trabajo, hasta ahorita, ¿cuál crees que haya sido tu mayor reto? Pues mi mayor reto probablemente es encontrar tiempo para mí, Maru, porque en esas otras cosas que están fuera tengo tendencia a tratar de satisfacer, ¿no?, las diferentes necesidades, sea de los clientes, del equipo, Sí. de los proyectos, de mis hijos, de la casa. Entonces, el reto real está en encontrar ese equilibrio, esa paz interior, dándome tiempo a mí, que es un reto que sí siento que en los últimos años he ido avanzando grandes pasos en ello y sí respeto pues mi tiempo por las mañanas de dedicar un rato a la meditación, a hacer algo de ejercicio físico, tener tiempo para correr o tener tiempo para tomarme un café con unas amigas en un momento dado, porque eso me nutre a mí también, me carga de energía y me ayuda a que luego todas esas otras cosas sean desde un lugar más positivo para mí, para el entorno, para el sistema, ya sea el familiar, ya sea el laboral, ya sea... Entonces mi reto está más ahí. Lo otro me cuesta menos, el decir sí a los demás. Sí. Realmente no me cuesta nada. Me cuesta más decir no a los demás, sin embargo el decirme sí a mí misma es algo que voy aprendiendo a hacer con... No sé si con la edad, el tiempo, la experiencia o la vida, ¿no? Los aprendizajes de la vida. Ese es mi desafío más grande. Sí, por lo que he ido viendo, hay varias mujeres que nos pasa mucho. Pensamos siempre en los demás, en satisfacer a los otros, pero el tiempo que nos dedicamos a nosotras es como más, lo ponemos un poquito al lado, ¿no? Entonces,
realmente hay que verlo como un reto. Ahora que está de moda poner retos, hay que poner ese reto. El reto de decirte sí a ti misma. Sí, exactamente. Por lo menos darte, como tú dices, ¿no? Unos minutos en la mañana. Ujú. Claro, tomar tu café tranquilamente, estar contigo misma, ¿no? Mm. Y aprender de ti. Así es, así es. Y bueno, en esta sociedad que vivimos actualmente, las mujeres pues tenemos que dividirnos, ¿no? Entre muchas actividades durante el día, casa, trabajo, nosotras mismas. Y supongo que por estar metida en este medio de coaching, has sido acompañada, ¿no? Por un coach para llegar a tus metas, por ejemplo, para llegar a ser directora, ¿no? De una escuela. Eh, si es así, platícanos un poquito los beneficios que has tenido con Mm, el ser acompañada mm. y si recomendarías, por supuesto, a las mamás y mujeres trabajadoras tener un coach en su vida. Buf, cómo no, ¿no? Dedicándome a esto. Fíjate, yo el primer beneficio enorme que obtuve, y fue el primer año cuando hice mi formación como coach, fue el darme cuenta de que realmente fuese como fuese mi entorno, y en aquel momento mi entorno familiar era bueno, como lo es ahora, ¿no? Porque no sé Mm, si estaba ya casada con mi actual marido, tenía ya mis dos hijos pequeños. Ahora, mi entorno laboral no me satisfacía nada, o sea, pese a hacer algo que sí me gustaba, estaba en un entorno que me quitaba más energía de la que me daba. Y sí. ya el formarme como coach en aquel momento me ayudó a tomar conciencia del poder que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y de que Ujú, sean cuales sean las circunstancias, siempre puedes cambiar algo. A veces sí. puedes cambiar las circunstancias, a veces no, y lo que puedes cambiar es tu actitud o cómo miras esas circunstancias, ¿no? Entonces, Sí. desde ahí a mí eso me llevó a dar el paso de iniciar una profesión nueva, dejar un trabajo que a priori pues estaba muy bien en cuanto a seguridad, toda esa Mm, parte, ¿no? Que también los seres humanos buscamos de alguna sí. manera, ¿no? El sentirnos seguros, el sentir que Sí. tenemos cierto control en la vida. Entonces, el hacerme consciente de ese poder tan grande que tenemos de cambiarnos a nosotros, vamos a decir, y cuando nos cambiamos, lo de fuera cambia. Eso es algo que el coaching te va a dar sí o sí, si está hecho por un buen coach como eres tú, ¿vale? Ah, muchas Entonces, gracias. nada, eso es cierto, es cierto. Bueno, como los que se forman en crearte. Claro. Pues desde ahí ese es un valor sí o sí. Y luego es el conocernos mejor, el conocer mejor nuestras fortalezas, nuestras áreas de mejora. Para Ujú, mí sobre todo fue, igual le sirve a alguna otra mamá o mujer que nos escuche, ¿no? Ese equilibrio que hablábamos hace un momentito, de alguna manera, entre el dar y el recibir, o sí. entre el dar y el tomar, que no puedo dar lo que no tengo. Y que si doy y no me preocupo de nutrirme de alguna manera, ya sea de descanso, ya sea de aprendizaje, ya sea de relaciones sociales, ¿no? Si no me permito llenarme de eso, no puedo dar. Y si doy desde un lugar en el que luego voy a reclamar de alguna manera algo a cambio de eso, porque voy a sentir que no lo estoy haciendo de verdad porque me sale de dentro, sino porque debería o tengo que hacerlo. Sí. Entonces, esa necesidad de llenar el vaso, ¿no? Ujú, de que no se vacíe o no se seque ese vaso, es algo que a mí me ha beneficiado mucho en estos años, el poder conversarlo, poder ser consciente de ello, ver las maneras en las cuales me puedo dar permiso para ujú, llenar ese vaso sin sentirme culpable, como decíamos antes, ¿no? De sí. dejar desatendidas otras áreas y ver qué es lo realmente importante Ujú, y qué es lo urgente, ¿no? En esa ecuación que la vida nos plantea siempre, de que hay tantas cosas que al final hay que elegir. Y tú empezabas hablando de productividad, y para mí la productividad tiene mucho que ver con poner primero lo importante, y sí. bueno, pues luego ya las otras cosas las iremos resolviendo si las bases están bien cimentadas. Exacto. Sí, sí. Pues sí, súper importante nutrirse. Sí, sí, para Así poder es. dar y recibir. Y tu recomendación para las mujeres que nos están escuchando.
para tener un coach en su vida que las acompañe. Bueno, lo acabaría así, ¿no? Con pon un coach en tu vida. Sobre todo que se planteen esa necesidad. Hay veces que sentimos que podemos solos, ¿no? Que las cosas que nos van pasando las vamos resolviendo y no hay como ese lastre o esa necesidad de soltar algo. Ahora, que si realmente siento que hay algún bloqueo, que estoy haciendo las cosas desde un lugar que no me está satisfaciendo realmente, ¿no? Que lo hago más porque siento que es una obligación o que me siento culpable con lo que hago, dejo de hacer o no me doy permiso, que realmente buscar un profesional preferiblemente especializado en este tipo de temáticas, ¿no? Que me pueda acompañar a pelotear eso un poco en una conversación, a tomar conciencia de quién soy, de qué quiero, de qué me hace feliz o qué me hace vibrar, y a partir de ahí pues poder ir priorizando, organizando. Ya sabemos que el coaching tiene una gran parte de reflexión o toma de conciencia y luego una parte de cambio y acción, ¿no? Que son esas dos cosas, esas dos piedras angulares de las que empezábamos hablando. La acción sin reflexión o sin una dirección en la que ir nos sirve de muy poco porque llegaremos a un sitio que probablemente no sea al que queríamos llegar, y la reflexión por sí sola, si no nos movilizamos o nos ponemos en marcha, tampoco. Un coach nos va a ayudar en esas dos versiones, ¿no? En esa toma de conciencia, esa reflexión, ese mayor autoconocimiento puesto al servicio de lo que queremos ver materializado, realizado en nuestra vida o en nuestro día a día. Sí. Así que, vamos, adelante, sin duda. Sí, 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 por supuesto. Además, lo bonito del coaching es que la persona va a sacar sus propios recursos, sus propias herramientas. No va a hacer cosas porque otra persona le está diciendo, haz esto. Así es, ¿no? Así Va, es. Va a salir desde su interior, desde su esencia, ¿no? Sí. Y luego decimos, ¿y cómo no lo había pensado yo antes, no? ¿Cómo no me lo había planteado antes? Cierto, cierto. Sí, es que muchas veces lo tenemos ahí, pero hasta el momento en el que alguien nos hace la pregunta correcta, entonces nos ponemos a reflexionar. Y nos damos el tiempo, ¿verdad? Que vivimos como tan rápido que no nos damos el tiempo ni para encontrar esa respuesta que está en nosotras, y lo que sucede es que no nos permitimos ni buscarla. Exacto, sí, sí. Sí, hay que pararse un momentito y reflexionar. Beatriz, muchísimas gracias. Por favor, dinos en dónde te podemos encontrar. Ok, muchas gracias a ti, Maru. Y bueno, pues podéis encontrarme bien sea a través de nuestra página web, que es www.creartecoaching.com. Ahí además tenemos todo el tipo de formaciones que hacemos, procesos individuales, etcétera. Y a mí directamente en mi dirección de mail, de correo electrónico, que es beatriz@creartecoaching.com. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias a ti. Me llevo muchas cosas muy importantes e interesantes para poner en práctica y, como siempre, en acción. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todas. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en la próxima entrevista. Chao.